Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este espacio de Funbarat, la Universidad Nacional a Distancia y el Ministerio del Interior, que en esta oportunidad, desde la iniciativa, muestra opción la creación de estrategias dialogísticas y acciones afirmativas afro-barranquilleras. Todos estos días nos hemos estado reuniendo con todas las personas que hicieron parte del equipo que viene realizando este proyecto. Antes de iniciar, les solicito a todas nuestras invitadas, Margelis Cañate, Lorena Cabrera, Paola Romero, por favor que abran las cámaras para vernos, para saber e interlocutar de mejor manera. Bienvenidas a este espacio. Es un espacio donde vamos a humanizar de alguna manera todo el trabajo que se realizó. Nos encontramos con Margelis Cañate, trabajadora social, quien aportó al proceso, Lorena Cabrera, abogada, y Paola Romero, la psicóloga de todo este proceso de la niñez afrobarranquillera en la prevención de la violencia. Bienvenidas una vez más a esta iniciativa que Funbarat, la UNAD y el Ministerio del Interior trajo para nosotros con los niños y niñas para mejorar su calidad de vida desde la perspectiva de derecho. Ya nosotros habíamos hecho un análisis de cómo fue ese acercamiento con el personal desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social. Hoy vamos a ponernos o vamos a hablar cómo fue ese encuentro con ustedes desde la perspectiva del restablecimiento de derechos, o podemos decir cuáles son los derechos más vulnerados en la niñez afrobarranquillera. Bienvenida Lorena, Margelis, Paola. Iniciemos este diálogo. Primero que todo, ¿qué fue lo que más les impactó a ustedes en el proceso de la realización de sus talleres? Desde cada uno de los talleres, nombrándonos el taller que realizaron y qué fue lo que más les impactó. Adelante, Lorena. Muy buenas noches para todas. Un saludo muy especial a Ruth, a Margelis, a Paola y a Cindy, que creo que está todavía por aquí. Frente a su pregunta, que qué es lo que mayormente impactó, ¿no? Yo creo que algo muy importante, sobre todo en la unidad distrital de Nueva Colombia, donde estuve, y frente al tema asignado, a mí me fascinó el auditorio, ¿no? Entrar en contacto con la infancia, entrar en contacto con niños que oscilaban más o menos entre los 7 y los 12 años, le permite identificar una realidad del conocimiento de nuestro país, de los derechos, de la percepción que tienen los niños frente a sus derechos, frente a su carta constitucional, y ver la espontaneidad con la que los chicos asumen algunos temas. Me pareció, la verdad, una experiencia muy bonita. Ahora, respecto de ya el taller en particular que me correspondió, que era formas de no violencia, sobre todo en la comunicación, ¿cierto? En el lenguaje verbal. Principalmente yo mi charla con los dos grupos que estuve la direccioné en dos focos. El primero, haciendo de una manera lúdica la presentación del artículo 44 de la Constitución Nacional, que los niños identificasen es el derecho que deben tener a su salud, a la alimentación, a una diversión, a un trato digno. Me parecía muy curioso, por ejemplo, cuando les hablaba que todas las personas y sobre todo los niños tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una nacionalidad. Había niños allí que eran venezolanos. Entonces, enseguida, pues, surgen muchos cuestionamientos al respecto. Cuando hablábamos del nombre, yo les decía cómo, y haciendo relación al segundo tópico de la charla, que era cómo podemos ser también
armónicos en la utilización de nuestro lenguaje. Cuando los alias, los sobrenombres, pueden también ser agresivos en una colectividad. Yo no puedo a la gente estarle diciendo como a mí me parece, gordito, flaquita, negrito, feíto. Así les ponía los ejemplos, ¿cierto? Es una forma de respetarnos, también es la forma como tratarnos. Si nosotros tenemos un nombre, pues tratémonos por el nombre. O permitamos que nos digan un sobrenombre solo sí, solo sí, cuando nosotros lo consintamos de alguna manera. Entonces fue una parte que les llamaba como la atención, porque me contaban que a veces hay casos de bullying, que a fulanito le dicen así, que al otro le dicen así, eso quedó en parte de la grabación. Precisamente Lorena, el país está conmemorando la Semana de los Derechos Humanos, de la convivencia y de la no violencia. ¿Cómo encontraste tú ese lenguaje de no violencia en nuestros niños y niñas afrobarranquilleros? Yo creería así, mira, yo encuentro que tienen un lenguaje muy propio a su edad. Y el de muy propia a su edad es un lenguaje de absoluta alegría. Yo creo que no tienen prevención, uno se encuentra frente a sonrisas muy espontáneas ante personas que saludan, personas respetuosas. Y sí, hay que tener en cuenta, y yo les enfatizaba un poco a los niños en ese sentido, que hay dos formas como nosotros podemos comunicarnos con las personas. Es con el lenguaje, con el que podemos hacer violencia o no violencia, pero también no hay que olvidar el lenguaje no verbal. Nosotros con un mal gesto, con un gesto inadecuado de las manos, con una posición inadecuada del cuerpo, también podemos decir mucho a otra persona. A mí me interesó mucho en ese momento hablarles de eso, del lenguaje no verbal. Si yo les decía a ellos, si yo veo, por ejemplo, a un niño que está sentado sin ninguna expresión o nos pone las manos de esta manera, pongamos la atención a eso, porque pueden ser cosas que no las estamos escuchando, pero el lenguaje no verbal debería permitirnos a los docentes y a las personas que estamos en contacto con los niños de saber aprender, de leer ese lenguaje no verbal. Y así observándolos, a mí sí me pareció un grupo muy espontáneo, muy acorde a su edad, y creo que es muy buena la función de las profesoras de hablarles del respeto. A mí me asombró como cuando llegábamos los talleristas, se ponen de pie, dan los buenos días, saludan, entonces eso deja un buen decir, ¿no? De cómo los niños están asumiendo el lenguaje. Ahora, lo que sí siento es que se va contaminando. Lorena, a nombre de la UNAD, del Ministerio del Interior y FUNBARAP, podemos decir que nuestros niños afrobarranquilleros tienen percepción de sus derechos, reconocen sus derechos. Sí, los conocen, pero de una forma empírica, ¿no? De una forma muy empírica. Siento que se debería, por ejemplo, intensificar un poquito más. No es solo hacerles saber de que eso está en la Constitución Nacional, sino que identifiquen más cuáles son toda la gama de derechos, porque ellos sí refieren, por ejemplo, lo dicen a jugar, a que me lleven al hospital. Entonces parece que faltara un poquito más de insistir en la formación de ese abanico de derechos que les pudiera servir, ¿no? Tanto en la comunicación con sus padres, con la comunicación con el colegio, pero sí tienen una formación que yo creo que se debe mucho al trabajo docente que se hace. A mí me llamaba mucho la atención. Antes de entrar justo a uno de los salones, en la cartelera del colegio estaba la celebración del Día del Medio Ambiente. Claro, en el aula eso enseguida se nota, ¿no? Que los niños están hablando un lenguaje medioambiental. Si eso lo tecnificamos más, si se profundiza más en esas áreas, pues seguramente tendremos niños con una mejor percepción también, ¿no? Esta es una iniciativa nueva, este proyecto, que fue o está siendo ejecutado gracias a esta tripleta, el Ministerio del Interior, la UNAD y FUNBARAP. Viendo tú ya desde dentro la ejecución de este proyecto, dinos qué hizo falta y en qué fuimos asertivos en la realización de este proyecto. Bueno, voy a contestarte, Ruth, a lo que me preguntas, no sin antes decir que siempre decir lo que falta es fácil.
ver el punto negro en la pared blanca siempre es más fácil, ¿cierto? Entonces uno se puede hablar y me faltaba, no sé, esto, mejor el transporte, mejor la iluminación. Eso siempre se puede decir en un proyecto. Pero bueno, yo creo que primero como lo positivo, y es que se cuenta con una muy buena población objeto de estudio, o sea, creo que están dando en el foco de donde tiene que ser, a mí me parece eso muy importante. Y creería que o echaría en falta un tiempo más amplio de talleres, por ejemplo, ¿no? Que sean interactivos, que por ejemplo se pueda trabajar en campo. No solo en el aula, trabajar en campo en algunas situaciones, ¿no? Que si les vamos a enseñar un poco más del derecho a la salud, pues podamos hacerles visualizar eso con comunidades o que no lo tienen, o en un sitio que sea de salud pública, acercar a una autoridad del sector sanitario, sí, como que sintieran un poco más ese trabajo de campo. De pronto eso sería mi sugerencia. Nosotros nos hemos fijado un horizonte que para trabajar con los niños y niñas, donde podamos decir que han empoderado acciones afirmativas y que estas iniciativas están cayendo en tierra buena, en tierra fértil, que podemos hacer un análisis en el 2030. ¿Tú crees que estamos en un buen inicio con estos niños? Vamos a poder hacerlo. Vamos a poder tener unos líderes y lideresas en el 2030 comprometidos con el desarrollo, no solo de la comunidad afrocolombiana, sino de la comunidad en general y desde unos derechos y alejados de la violencia. Sí, yo creo que el camino está en eso, ¿no? El camino está en la formación, en que se planteen las agendas desde edades tempranas. Es muy importante, ¿no? Que se haga desde ese momento. Creería que otra forma, por ejemplo, de avanzar, y es como yo trabajo en el sector universitario, y avanzar, por ejemplo, ¿no? De los derechos, de esos derechos fundamentales, luego dar la escala y irlo relacionando un poco también con los ODS, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los enfocarían a futuro o en unas edades superiores a la agenda global, que es pues tan usada por los estados, por las instituciones, y es lo que realmente hoy en día movería todos los procesos académicos, investigativos y de política pública, ¿no? Muy importante también luego observar ese. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto siempre y yo muy feliz de formar. Se llevaron. Sí, feliz de formar parte de ¿Qué te este llevas tú en proyecto. ese baúl? En el baúl de Lorena Cabrera, en ese baúl. Pero no, me llevo la certeza de que siento que las organizaciones, la universidad y la sociedad siguen comprometidas con este tema, con esta tarea. Segundo, las sonrisas de todos los niños, algo que se queda para la experiencia de la vida mía. Y bueno, tercero, la verdad, conocer a un grupo así comprometido como lo son ustedes, Ruth, Cindy, estar al pendiente y de que su ejecución, la ejecución de los proyectos, la hagan real. Eso es. Bueno, muchas gracias, Lorena. Pero bueno, tenemos también dos invitadas que hicieron parte de este proceso, ya de lo que es la formación psicosocial de nuestros niños y niñas afrobarranquilleras, como fue Margelis Cañate y Paola Romero. Bienvenidas. Alumbren nuestras cámaras, las cámaras para visualizarles y pues conversar un poco e interactuar con ustedes. Por ejemplo, ¿qué concepción de género tienen nuestros niños y niñas? Bienvenida, Paola. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, es una gran pregunta porque yo pienso que todo va en la base de todo de la educación. Desde que entré a la institución se veía el respeto del uno hacia el otro, se notaba el respeto del uno hacia el otro. Y en cuanto a la perspectiva de género, ellos tienen muy bien y tienen muy claro
que los roles de las casas y los roles que se realizan en las escuelas y en todos los ámbitos de la vida son compartidos. Lo viví con los padres, lo viví con los niños y las niñas en todas estas actividades que realizamos. Entonces, es algo que yo no esperaba ver, realmente no esperaba ver, pensé que nos faltaba mucho por trabajar en esa parte, pero cuando empecé a trabajar con los padres, me di cuenta que ellos ya están implementando lo que es una perspectiva de género en sus hogares. Ya los roles son compartidos, las actividades, todo lo que ellos hacen en su hogar es compartido y eso es un gran avance, es algo que me llenó mucha satisfacción durante estas actividades. Paola, como bien saben todas ustedes, una de las grandes problemáticas que hemos tenido el ser afrocolombiano, negro, raizal y palenquero, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel general, es que tenemos unas cicatrices por la discriminación, tenemos unas cicatrices que vienen algunos por su proceso de afrodesplazamiento. ¿Tuviste cicatrices psicológicas de discriminación? No, realmente no la pude observar ahí dentro de la institución. Yo era la que me sentía como que rara y sin embargo fui aceptada como uno de ellos. Me sentí parte de esa comunidad. Como les digo, no esperaba lo que encontré, pero no, siento que esos niños y esas niñas están en el proceso de desarrollo de su personalidad y lo están haciendo a su manera y lo están haciendo a su construcción de cultura. Entonces, no identifiqué esa parte en cuanto a sus relaciones personales. ¿Cómo es la niñez afrocolombiana? ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste esa afroniñez? ¿Es una afroniñez normal? ¿Es una niñez que tiene algo especial? ¿Pero qué es normal? Si ellos son únicos y son irrepetibles. Esta población es increíble, su personalidad, cómo compartían, cómo se integraban en todas las actividades. No, yo siento que aquí simplemente eran niños y niñas. Aquí no era, es que usted es afro, yo no soy afro, no, aquí éramos niños y niñas compartiendo todas las actividades y se involucraban en todo lo que nosotros hicimos en ese momento, todos querían participar, todos decían yo, y fue algo muy interesante porque aquí vimos niños y niñas felices, niños y niñas que se sentía que estaban en su ambiente, se sentía que estaban en un lugar donde se sentían aceptados, en un lugar donde se sentían felices en todo lo que hacen. Margelis y Paola tuvieron la oportunidad de compartir con los padres de familia, los cuidadores, madres de familia. ¿Qué impresión les dio a ustedes estas personas, estos actores que son importantes para la formación de nuestros niños y niñas? Bueno, buenas. Sí, Margelis, coméntanos. Buenas noches, compañeras. Bueno, durante el proceso fue muy gratificante y significativo como saber que esos niños y niñas están como que a la expectativa, bueno, sí, estamos en el programa y ahora que continúa. Muchos de ellos me decían, profe, ¿viene la otra semana? Y yo le decía, no vengo la próxima semana, pero yo sé que después de este impacto positivo que estamos generando con ustedes, sabemos que vienen otros procesos adelante que nos van a ayudar a fortalecer. En cuanto a los padres de familia, que logré tener una sesión con ellos y en compañía de sus niños, logré analizar de que los padres han estado fortaleciendo toda esa parte de valores, de la parte de los respetos y que muchos de ellos están interesados y al finalizar se me acercó una madre de familia que me gustó mucho eso y me manifestó de que por qué no realizamos como más publicidad. Entonces yo le decía a ella, pero en cuanto a qué te refieres de la publicidad, ella me dice, no, pero es que solamente están trabajando con los niños
con poquitos niños del aula, y en la escuela obviamente hay más grados en los cuales se podrían hacer las intervenciones. Entonces, yo le comenté a ella que primero, pues sinceramente es como una muestra que estamos realizando para mirar qué tantas acciones negativas o qué en cuanto están los niños en la parte de violencia y cómo están manejando esos, pues en tanto en sus hogares como en la parte de la escuela. Entonces la mamá me comentaba que a ella le gustaría de que de pronto realizáramos afiches, pendones y actividades también, pero que la realizáramos en la comunidad. Ella más que todo se especificaba en la calle donde ellos viven, porque ella dice que sinceramente hay muchos niños que obviamente son amigos de sus hijos y que por mucho que ella ha estado trabajando fuerte con su hijo, que los buenos valores, que el respeto, pues obviamente es un joven que por mucho que a veces no se quiere dejar llevar por los niños, pero que en muchas ocasiones entonces tiene como que esas conductas negativas. Sí es cierto que el refrán ese que dice que una manzana podrida daña a las demás, haciendo alusión a lo que decía la madre. Sí. Entonces, pues bueno, yo le manifesté a la señora y le dije, me parece muy importante lo que usted considera, pero yo le dije, es allí donde nosotros tenemos que entrar a trabajar día a día, todo instante con nuestros hijos, de una manera, no que ellos se vean como que tan preventivos, de una manera de que ellos no digan, no le puedo contar tal cosa a mi mamá, no le puedo contar lo mínimo, porque enseguida ya me está como cohibiendo de mis amistades y demás. Yo le dije, es importante que usted sepa cuáles son las estrategias que usted va a utilizar para evitar ese tipo de contacto con su niño. Entonces le comenté a ella que nosotros habíamos trabajado un tema de prevención y de vulneración. Entonces yo le comenté que ella se podía acercar obviamente también a la institución, ¿sí? Que obviamente con docentes y el grupo de orientadores de la escuela podían ayudar al niño como que a fortalecer más esa parte personal de él. Sí, detectaron niños que están siendo vulnerados, o realmente podemos decir que hay protección. En la contestan las dos, sobre todo que estuvieron en la parte psicosocial. Bueno, la verdad, en los espacios que yo logré compartir con los niños, no lo noté. No sé la compañera Paola, pero sinceramente no. Bueno, no, definitivamente hay un gran vínculo entre madre y hijos e hijas. Lo pude ver cuando tuvimos a los padres y a los niños y a las niñas juntos. Y cuando hicimos una actividad de cuáles eran esas personas que estaban más cercanas a nuestro vínculo afectivo, pude identificar que hay apoyo familiar. O sea, no identifiqué en ningún momento pues esta falencia, la verdad no. Ustedes pueden decir, o dentro de las vivencias que tuvieron dentro del proyecto, ¿cuál fue la parte negativa y positiva del proyecto? La negativa, el tiempo. Siento que nos faltó más tiempo. Yo la siento como una negativa. La positiva que me encantó fue la participación de todos y todas, tanto de los niños, de las niñas, como de los padres. En la reunión de padres no solamente estaban las mamás, sino que habían dos hombres y eran hermanos de los niños. Y eso es algo que ayudó a fortalecer más pues la actividad, porque pues así podemos fortalecerle a nuestros hijos, que también puede contar con el apoyo de su hermano mayor. Entonces es algo que realmente me parece full positivo. Margelis. Bueno, en cuanto a la parte negativa, pues como lo dijo la compañera Paola, sí, el tiempo fue como que yo hacía la actividad y de pronto quería incrementar algo más y decía, no, tengo tanto tiempo, no me puedo pasar. Entonces yo creería que como que en caso tal de que se sigan realizando estos programas de promoción y prevención, como que tengamos o que la agenda nos permita durar un poco más de tiempo con estos jóvenes, y yo creo que sería mucho mejor.
En cuanto a lo positivo, me gustó mucho que los niños y los padres de familias obviamente tienen conocimiento de las temáticas de las cuales estamos abordando. Entonces yo creo que eso pues nos ayudó bastante, una participación bastante activa, tanto de padres, niñas y niños. A nombre de la UNAD, del Ministerio del Interior y de Fumbará, esta tripleta ganadora, si le pudiéramos decir a ellos cuál sería la ruta a seguir en el próximo proyecto, ¿a qué le apuntarían ustedes tres? A ver, Lorena, ¿qué le apuntarías tú? Yo creo que es importante, muy importante que se les, bueno, lo hablo como de la perspectiva del derecho. Educar para la paz es importante. Educar para la paz siempre va a ser importante y es un tema transversal a todos los demás. Estar fuera de ese contexto sería estar fuera como de la realidad, ¿no? De la contemporaneidad. Entonces yo creo que Educación para la Paz es una propuesta que debería tenerse en cuenta. Y de ahí hacia adelante, lo que estaba en mi intervención inicial, tomar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que a nivel educativo pues, tienen muchísimas vertientes de enfocarse, ¿no? Sería eso. Margelis. Bueno, yo diría, o bueno, me gustaría sinceramente que se trabajara un poco más sobre la identidad personal. Entonces, en cuanto a actitudes que vi en cuanto a unos niños, me gustaría que se trabajara mucho lo de la personalidad. Ok, Paola. Yo apoyo a las dos compañeras. Creo que tenemos que unir tres instituciones importantes. Lo primero, la institución educativa es la base para el aprendizaje de nuestros niños y niñas, pero la educación, pero la familia también debe incluirse ahí. Y juntando las dos podemos construir una identidad, podemos aumentar una autoestima y podemos tener unos ciudadanos y ciudadanas ejemplares y que sigan luchando por esos derechos que muchas veces han sido vulnerados. Bueno, muchas gracias a Paula Romero, Margelis Cañate, Lorena Cabarcas, que transitaron también por este proceso, que no es solamente de identidad, sino es la creación de estrategias dialogísticas y acciones afirmativas para la prevención de violencia anticipada en la niñez afrobarranquillera, que hoy fue afrobarranquillera. Pero les quiero decir que todo el proceso que ustedes vivieron, que lo hemos transmitido a través de nuestras redes sociales, fue visto en Tibú Norte de Santander. Y ya se tienen algunas experiencias de lo que ustedes, de ese embarazo que ustedes tuvieron, de ese alumbramiento en Barranquilla, ya se tienen los primeros frutos. Madres y padres de familia trabajaron con los niños el tema de derechos, el tema de la paz. Entonces, pues, solamente pues agradecerle porque ya hay producción, ya hay actividad, ya hay trabajo sobre esto y quiere decir que esto sigue. Gracias a ustedes, a Paula Romero, Lorena Cabrera, Margelis Cañate, a esta tripleta de Fumbará, la UNAD y el Ministerio del Interior que se unieron con nosotros para transmitir paz y hacer paz. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en los próximos proyectos que Fumbará tendrá para ustedes. Muchas gracias a todas y todos.